Muchas gracias y muchos saludos a todos los aquí presentes. Vamos a conversar sobre los RIA que han salido a colación frecuentemente en este panel, lo cual me da mucho gusto porque no lo había escuchado en los demás paneles desde ayer, y los CBAs como instrumentos para mejorar y controlar normas. Los RIA, por sus siglas en inglés, son Regulatory Impact Analysis o Assessment, que significa análisis de impacto regulatorio. Y los CBAs, como los conocemos, es el Cost Benefit Analysis, ¿verdad? Análisis de costo-beneficio. Aquí les vamos a llamar RIAs y CBAs. Por normas, aquí me estoy refiriendo exclusivamente a las normas emitidas por el Poder Ejecutivo, llámese reglamentos. Como diría el profesor Laguna de Paz, no le vamos a llamar regulations, ¿verdad? Pero yo también los invito a pensar en estos instrumentos para las normas emitidas por el Poder Legislativo, porque tampoco ganamos mucho con mejorar los reglamentos si no mejoramos las leyes marco en materia de regulación. Dos aclaraciones más. Por regulador, aquí yo no solo me voy a referir a lo que en Costa Rica es el ARECEP o el regulador máximo multi o unisectorial, sino a algunos funcionarios públicos en general de la administración pública en cualquier nivel organizativo de la administración que en ejercicio de sus potestades y competencias emiten reglamentos o normas de rango infralegal sobre mercados regulados. Y por último, cometí el atrevimiento de abordar un tema que es muy económico, pero expuesto por una abogada. Al fin y al cabo, no esperen un contenido económico, a menos que quieran escuchar aquí a Cantinflas personificado, ¿verdad? Y agradezco a María Antonieta Merino y al profesor Gasowski, porque yo creo que allanaron mucho el camino para esta exposición que vamos a hacer. Entonces, vamos a referirnos brevemente vamos a dar una pequeña dosis de teoría conocida por todos, pero creo que es necesaria para poder comprender a qué necesidad y realidad contextual responden los RIA y los CBAs. Bajo el modelo de Estado regulador que nace en los países anglosajones, con un poder legislativo muy fuerte y un poder ejecutivo menos fuerte a diferencia de América Latina, el poder legislativo delega su poder en el poder ejecutivo para ciertas tareas específicas y a su vez, delega competencias más específicas en el regulador, bajo un esquema denominado Principal Agent, donde el principal o el jefe va a ser el presidente o el poder ejecutivo, entendido como presidente y ministro del ramo, o también como el ente rector en nuestros países latinoamericanos, y el agent va a ser la agencia, traducido, ¿verdad? O también ese agent significa como el representante o el agente, o sea, esa labor de representación que tiene directamente del presidente. Y también en los países anglosajones hay un sistema de rendición de cuentas bien establecido cultural e institucionalmente, de modo que si el regulador se porta mal, el presidente debe tomar medidas porque él es quien responde en última instancia ante el poder legislativo. Entonces esto crea una fricción constante sobre el grado de autonomía o independencia, como le llamarían en los países anglosajones, y de discrecionalidad que se otorgará al regulador, con la desventaja para ese jefe, ¿verdad?, bajo este esquema, que el regulador es el experto y ese expertise puede provocarle alguna pérdida de control considerable. Diríamos en Costa Rica que se le salga del bolsillo. O puede ocurrir que el regulador sea totalmente capturado por el Poder Ejecutivo en detrimento de sus funciones técnicas y termine respondiendo a los intereses políticos de ¿verdad? Podríamos verlo. Algo sucedió aquí. Ahí ya. No me está...
podríamos verlo como esa pugna, ¿verdad? Que no debería ser tampoco el ideal entre el regulador y el ente rector, no es lo deseado, pero ahora que se abordaba el tema de la planificación, por ejemplo, la planificación ayuda mucho en esto, para que todos caminemos, no de esta manera, sino de una manera congruente y unidos en esta labor de regulación. Vamos a devolvernos rápidamente. Todo esto pues nos deja, además se nos une a el reto que tenemos hoy en las industrias reguladas, que son cada vez más especializadas, cada vez más sofisticadas y de una manera acelerada, lo cual exige mayor expertise por parte de los reguladores. Ahora, esta dinámica de autonomía versus captura se replica también en el control judicial, como bien lo acabamos de ver en nuestra reciente exposición, por reglamentos emitidos por los reguladores que, si no existen parámetros legales, objetivos y funcionales de revisión judicial, podemos terminar con reglamentos o regulaciones prácticamente impunes, ¿verdad? Bajo también la cobija de la discrecionalidad técnica y algunos otros argumentos. Entonces, ante esta realidad, ¿cómo ejercer un control administrativo y judicial de regulaciones o de normas generales y también en materias muy especializadas? Y aquí es donde surge la relevancia de los RIA y los CBA como medios o herramientas para supervisar, para controlar en cierta forma el comportamiento y la discrecionalidad del regulador, tema que abordaremos enseguida. Nada más quiero decirles que a partir de este momento voy a referirme al caso de Costa Rica, pero creo que al menos las recomendaciones sí son aplicables a todos los demás países. Los límites a la discrecionalidad entonces resultan fundamentales en esta dinámica. El regulador ejerce potestades reglamentarias y las potestades reglamentarias son discrecionales por su propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, por dicha, estos límites ya han sido estudiados en estas plenarias desde el día de ayer, así que no lo abordaremos. Solo decir que es tan importante el manejo de la discrecionalidad en materia de regulación que, a manera de ejemplo, en Alemania se han establecido dos nuevas categorías de discrecionalidad: la discrecionalidad de planificación y fiscalización y la discrecionalidad de regulación, para controlar no la decisión, pero sí el procedimiento y la plausibilidad de la decisión. Entonces, aquí quiero enfatizar que los RIA y los CBAs no son un límite a la discrecionalidad, sino que constituyen una herramienta donde el supervisor o el rector administrativo, así como el juez, no pueden revisar la esencia o el contenido de la decisión o de la posibilidad que escogió el regulador, pero sí, mediante estos instrumentos o herramientas, puede supervisar que el procedimiento de toma de decisiones haya sido rigurosa y exhaustivamente analizado para llegar a la mejor decisión. En la teoría del acto administrativo podríamos decir que esto nos ayuda a analizar el motivo y la motivación con criterios objetivos, ¿verdad? Y también revisar que el regulador, para llegar al fin propuesto, no utilizó cualquier medio, sino el medio que mejor satisfacía ese fin. Avanzamos entonces con la justificación del tema. Para esto tomaremos un sector regulado como muestra o de la necesidad y de la urgencia de los RIA y los CBA, al menos en Costa Rica, para mejorar la calidad de medidas regulatorias. Aquí, en materia de transporte público, que ha salido a la luz en este congreso, vamos a tomar tres ejemplos muy rápidamente. Se dictó una norma donde se reducía la vida útil de los buses de 20 años para transporte público específicamente a 15 años.
Esa reducción de 5 años tuvo un costo para los autobuseros. Y trajo como consecuencia también que algunos, dado que hay buses de hasta $150,000 y más, ¿verdad?, de costo, hayan alterado modelos, incurriendo en delitos penales, para poner modelos que incluso eran más antiguos que los 20 años que tenía la norma anterior. Otro ejemplo es en las rampas para discapacitados, se obligó a que en todas las unidades se tuviera una rampa. Las rampas andan alrededor de 3 millones de colones cada rampa, cuando en otros países la medida ha sido ver el porcentaje de personas con discapacidad en el lugar de destino de la ruta, y así que un porcentaje de la flota tenga rampas, y se establecen horarios y frecuencias para que en esos horarios pues pase el bus que tiene una rampa. ¿Cuál ha sido también el resultado? Además del alto costo en que incurrieron las empresas, las rampas se han dañado por falta de uso. Algunas nunca siquiera han sido utilizadas. Y el último ejemplo, que algo también se ha abordado durante este congreso, es el modelo tarifario en este sector. Aquí recientemente se está reduciendo la tarifa alrededor del 20%, y algunos indicadores dentro de este modelo son meras estimaciones. También castiga la inversión en buses nuevos e incentiva en buses usados. Asume la ocupación del 100% de los buses en horas pico, y el 60% en los demás casos, en un país donde ya sabemos que la política ha sido de importación de vehículos, y cada vez las casas tienen más vehículos y la gente se transporta menos en autobuses. Y así podemos también ver en infraestructura el famoso cementazo para los ticos que estamos aquí, y otros sectores que también han sido analizados en este congreso. ¿Y por qué entonces? Por una amplia discrecionalidad. Quizás porque los instrumentos y estándares mínimos no son obligatorios para ejercer las potestades discrecionales reglamentarias, ¿verdad? Y entonces el resultado podemos ver, según les decía, que han sido mayores costos que beneficios, y esto nos hace también pensar algunas de estas medidas eran necesarias, se cumplió el objetivo. Estas medidas regulatorias descritas han alterado el equilibrio económico en esta actividad, y en el peor de los casos también han trasladado costos a los usuarios. También han desincentivado las inversiones, incentivado el transporte informal, afecta la carbono neutralidad y, muy importante, envía señales que causan incertidumbre comercial en este sector para las inversiones, e incluso ha debilitado al pequeño y mediano transportista, reduciendo así la clase media que el Estado está llamado a engrosar, y creando una deficiencia también de política de desarrollo socioeconómico. Y esto sale nuevamente a relucir la necesidad de cultura, de política pública y de planificación en nuestros países. Ahora, ya en materia, vamos a decir que tanto el RIA como el CBA son instrumentos o herramientas para tomar mejores decisiones, para escoger entre alternativas. Ya sabemos que la discrecionalidad existe cuando hay una posibilidad de escogencia entre alternativas. Entonces, el CBA viene a ser una herramienta para analizar objetivamente todas estas alternativas y escoger la mejor, que alcancen el objetivo trazado. Y aquí es importante decir que entre alternativas, el CBA y el RIA no se casa con en un solo camino, sino que analiza todos y dice, este es el que nos lleva a mejor puerto. Y estos son instrumentos que se utilizan tanto en el sector privado para proyectos como en el sector público para la emisión de leyes, políticas públicas y reglamentos, que es nuestro caso aquí, y en muchas actividades a lo largo del espectro, ¿verdad?, económicas, sociales, ambientales. El CBA específicamente es un instrumento para estimar fortalezas y debilidades de las distintas alternativas, donde se predice cuál es el costo total y si es mayor que el beneficio total.
y muy importante, cuánto más es en comparación con las otras alternativas. Es un instrumento muy cuantitativo con una fuerte orientación económica y monetaria, y esta pues ha sido también una de sus críticas. Podríamos decir que el CBA evolucionó hacia el RIA, aunque sigue siendo un instrumento que se utiliza separado e independientemente del RIA. El RIA, por su parte, surgió posteriormente y tiene un mayor alcance que el CBA. El CBA puede constituirse en uno de los elementos o de los componentes del RIA, como vemos aquí, por ejemplo. Este es un modelo de RIA que tiene el CBA como uno de sus componentes. El RIA analiza, además del costo y beneficio, el impacto en general potencial de las alternativas y cuáles son los medios para alcanzar ese objetivo y los resultados potenciales de cada alternativa. Muy importante es que introduce el punto de vista de bienestar social, tomando en cuenta el impacto para todas las partes involucradas mediante consulta. Existen varias metodologías de RIA y algunas de ellas son los métodos cualitativos y cuantitativos, el CBA que hemos venido hablando, los métodos multicriteria, aquí tenemos un método multicriteria, y los análisis de equilibrio parcial y general. De vuelta a los RIA y los CBAs, podemos decir que esto no es algo nuevo. Sino que nace en el derecho anglosajón, incluso por el año 1848, ya en materia naval veíamos algunos indicios de CBA, y en la administración de Ronald Reagan en el año 81 fue cuando ya se establecieron y se generalizaron para los procedimientos de políticas públicas. Y aquí es donde se institucionalizó más el CBA también con el Benzine Case, que fue un caso emblemático en esta materia en Estados Unidos. Y a manera anecdótica, en mis clases de administrativo, ahí hablar de los CBA era como hablar de la teoría del acto administrativo, era pan de todos los días en las clases de derecho administrativo. Luego, en los países miembros de la OECD, ya para el año 1990, había 12 países que implementaban el RIA. Y hoy prácticamente todos los países de la OECD lo implementan. Aquí vemos el creciente uso que ha tenido en los países miembros de la OECD. Y los países en desarrollo paulatinamente lo han ido incorporando más a sus sistemas. En Costa Rica, bueno, en América Latina, en el año 2005, COFEMER en México lo incorporó. También han hecho esfuerzos por incorporarlo Brasil, Chile, Colombia, Ecuador. En Costa Rica en el año 1995 se introdujo y en el año 2012 ya se hace un poquito de medición de impacto. Por último, en esta materia, vamos rápidamente a decir algunas fortalezas de los RIA, que es que mejora los procesos de tomas de decisiones, reduce las cargas innecesarias, filtra políticas foráneas. Y aquí voy a citar, creo que esto es importante porque podríamos tomarlo como doble cara, que los RIA se pueden simplemente plasmar de los países OECD, pero también podría ayudarnos a filtrar estas políticas empoderando a los países en desarrollo para analizar y desarrollar sus propias políticas en lugar de aceptar estas políticas ya precocinadas, por decirlo así. Y en el peor de los casos, nos ayuda a filtrar malos reglamentos, mala regulación como controlador de daños, limitando impactos negativos no deseados y cuidando los recursos escasos. Por último, las debilidades, ya se ha mejorado en cómo contabilizar el impacto de políticas sociales y ambientales. Queda un reto actualmente en materia de innovación y de empleo, y pues podríamos también decir que retrasa los procesos de formación de normas, pero esto puede también de algunas otras formas compensarse.
En Costa Rica es importante decir que, el sistema jurídico costarricense contempla los CBAs, no contempla los RIA, como un control previo, no hay control ex post. Y lo hace en dos materias específicamente: en simplificación de trámites por medio de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en la que crea una dirección de mejora regulatoria y el CBA para simplificación de trámites, y también la Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. Y muy recientemente, esto está recién salido del horno, esta dirección de mejora regulatoria hizo una propuesta de un decreto que aún no ha sido publicado, entiendo hasta el día de hoy no ha sido publicado, pero ya pasó por el control previo y por consulta pública, que extiende la aplicación del CBA a los reglamentos técnicos, que los reglamentos técnicos son para el Sistema Nacional de Calidad. Tal vez debemos decir rápidamente que la Dirección de Mejora Regulatoria es una instancia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en Costa Rica, que tiene un portal en su página web con un formulario que es el que establece estas leyes, que tiene algunas preguntas que se le hace a la administración pública cuando desean implementar un nuevo trámite. Y aquí cito: trámites, requisitos y procedimientos. Así que no ve materia de fondo, es solo para trámites, requisitos y procedimientos. De modo que en Costa Rica podríamos decir que hay algunas lagunas normativas en este tema. Y la primera es que el SCBA o MIR, que se le llama aquí, que es una medición de impacto regulatorio, no está entretejido en la política pública. Si ustedes ven el formulario, no pregunta de cuál política derivas, simplemente cuál es el objetivo y cuál es el problema que viene a solucionar, pero no hace referencia alguna a política pública, y esto refleja también nuestra cultura de falta de planificación y política pública en América Latina. Luego, los datos que se solicita son, si bien tiene una columna vertebral de hard data que se le llama, son algunos indicadores mínimos. Se basa mucho, podríamos decir, en estimaciones, en datos cualitativos, más cualitativos que cuantitativos, y criterios subjetivos. Tal vez hace falta más indicadores reales, estadísticas, índices, gráficos. Por último, es obligatorio para la administración central, pero no es obligatorio para la administración descentralizada, y excluye el contenido de las normas en general, o sea, la calidad, la sustancia del contenido es solamente para trámites y para procedimientos. Por último, ¿cuánto tiempo me queda? Ok. En 2 minutos vamos a dar nuestras recomendaciones. La primera sería que urge un cambio mental y cultural en nuestra cultura. Entiendo que es importante la simplificación de trámites en América Latina. Hemos visto hoy también algunos ejemplos de esto, pero la materia de mejora regulatoria y de gobernanza en general trasciende la simplificación de trámites y debe llegar hasta la calidad de las normas por el fondo, por la sustancia. Y estos análisis deberían hacerse en ese tipo de regulaciones. Segundo, debemos crear cultura para limitar la producción innecesaria de normas. Esta Dirección de Mejora Regulatoria ha hecho un inventario de más de 6,000 procedimientos en Costa Rica, más de 6,000, para cualquier cosa que se puedan imaginar. Tenemos también el ejemplo de Perú que nos dieron en la plenaria pasada. Una recomendación muy importante es que Costa Rica debería apostar, y diría yo América Latina también, a RIAs y no a CBAs. Porque los CBAs son muy cuantitativos, son más difíciles de implementar y excluyen factores de bienestar social, por ejemplo, factores ambientales. Luego, la implementación del RIA en nuestros países es un proceso y así está documentado. Los primeros RIAs deben ser más simples y progresivamente se va construyendo sobre ellos
Y esto es para mantenernos realistas y no frustrarnos, sino hacerlos posible, pero tampoco quedarnos en el conformismo, ¿verdad? Sino ir avanzando. Y aquí yo quisiera hacer una pregunta clave de reflexión. ¿Cuánto ha avanzado cada país en recolectar y refinar su información, en crear cultura administrativa, conciencia en todos los actores externos e internos? Debe exigirse un análisis más estricto de CBA, dependiendo del avance que cada país ha tenido. No exigir lo imposible para mantener las expectativas realistas, pero tampoco pecar de conformismo en esto. Y en Costa Rica puede mejorarse el CBA de trámites y de reglamentos técnicos, y corresponde el CBA que se implementa actualmente al camino que ya hemos recorrido de más de 20 años, o debemos reformar la normativa para exigir ya el RIA como debe ser. Debemos mejorar en la recolección, la documentación y la publicidad de los datos, porque en este momento no son suficientes en ninguno de los dos sectores. Por último, el mayor reto se ha documentado en los países en desarrollo en la implementación del RIA es la perseverancia, la cultura de planificación y de política pública, de forma que estos instrumentos tengan una estrategia más comprensiva de largo plazo, donde se pueda entretejer este RIA en las políticas públicas y también institucionarlo y crear cultura. Debemos considerar el contexto de cada país, no tomar las mejores prácticas de RIA que ha emitido la OCDE como la norma última, sino solamente como un manual, como unas pautas generales para que podamos implementarlo, utilizar el social glue que nos decía Stiglitz, ¿verdad? Por allá de los años donde se comenzó la liberalización y la globalización, el social glue de cada uno de nuestros países. Y comunicar los resultados para informar, para legitimar, para crear demanda de los RIA en nuestros países. No resta decir que debemos aprovechar dos oportunidades: la institucionalización, el camino ya recorrido por más de 20 años en algunos de nuestros países. Ya arrancamos, así que ahora mejoremos. Y en el caso de Costa Rica y también algunos de los países aquí representados, los RIA han sido una recomendación de ingreso a la OCDE. Entonces, montémonos sobre esta ola y tratemos de implementarlos de la mejor manera. Así que, por último, los invito a todos los funcionarios públicos y los operadores del derecho, incluidos también legisladores y jueces, a realizar nuestro propio RIA. Nuestro propio RIA en cada una de nuestras tareas, de nuestras responsabilidades, a medir el impacto de nuestras acciones y decisiones, porque tienen un alto impacto en la sociedad. Y la sociedad somos todos los seres humanos, no objetos, seres humanos de nuestros países, incluidos estos mismos funcionarios que deben aplicar los RIA. Muchas gracias.